quieren venir a su presencia a alabarle. Los pecadores nos dicen, pero es que él es Dios y él era Dios, pero Pablo no era Dios. Pablo era un ser humano y sin embargo pudo soportar tanto sufrimiento. Y en estos últimos tiempos, la iglesia está siendo perseguida. Muchos hermanos están sufriendo persecución en otros países y de verdad que como pastores y ministros del Señor, como obreros del Señor, nos damos cuenta de la necesidad de hablar acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros como cristianos, porque hemos sido llamados a una vida de santidad. Y esa vida de santidad, que significa ser apartados para Él y vivir solamente para Él, no es fácil. Y nos damos cuenta también que en estos últimos tiempos, la iglesia en general ha dejado entrar muchas costumbres dentro a dañar, a causar que no seamos esas personas dedicadas, consagradas, que no podamos llevar una vida de santidad. Es lo que aparentemente el mundo le muestra a los jóvenes y aún a los viejos. Es la sociedad, es la cultura atrayendo a la iglesia del Señor. Y si nosotros nos descuidamos en las verdades esenciales de la palabra, de las cuales hoy vamos a hablar especialmente de dos cosas importantísimas que no se hablan mucho en la predicación en los templos y que el Espíritu Santo nos inquieta. A mí me tiene inquieta y yo quiero como llenar, como darle esto a todo el mundo, lo que el Señor pone en mi corazón, y hablar de la necesidad que hay de que hablemos de estas cosas a los niños, a los jóvenes, a los familiares, a los amigos, a los vecinos, aunque no conozcan al Señor. Hablar de estas cosas. El apóstol Pablo habló de el día del Señor. Y en la primera epístola a los tesalonicenses, he estado yo enfocada ahí estudiando y deleitándome con el Señor, pero sintiendo también cómo se ha descuidado estos temas. El día del Señor vendrá, pero también habló de otro día que se confunde mucho. La misma iglesia, nosotros los mismos cristianos confundimos estos 2 días, esas dos cosas. Una cosa es la venida del Señor y otra cosa es el día del Señor. Y ahí me ha tenido el Señor inquieta todos estos días. Entonces, hemos sido salvados, hemos sido llamados a una vida de santidad, hemos sido salvados por amor y misericordia, pero hemos dejado de hacer muchas cosas que el Señor quiere que hagamos. Y una de ellas es enfocarnos, vivir enfocados en su venida. En su venida. La venida del Señor es el arrebatamiento de la iglesia, pero el día del Señor no es el arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor es el día de la ira de Dios. Es cuando viene la gran tribulación. Y en eso he estado muy inquieta en estos días, analizando y estudiando y tratando de que los alumnos del instituto, mis hijos, mis nietos, se enfoquen en esto, porque el sonido de la trompeta está por sonar y nos tenemos que meter todos ahí. Estamos realmente enfocados y apercibidos, o estamos distraídos, como le decía a Rosita en estos días y le hacía reír, distraídos, divertidos, descuidados. 3 cosas que han entrado en la iglesia del Señor en general, en todo el mundo, en todas las naciones. Descuido por la obra de Dios, descuido por la palabra del Señor, descuido por la venida del Señor, descuido en enseñar estas verdades fundamentales, estos que son las dos cosas
que faltan por cumplirse y la iglesia no predica de esto. No es muy común oír una predicación un día domingo hablando del arrebatamiento de la iglesia o de la ira de Dios, la gran tribulación, y mucha gente ignora esto. Mucha gente ignora que hay ese día de la ira de Dios viene, y que nosotros no debemos de estar desapercibidos para no quedarnos aquí, que cuando venga el Señor por su iglesia, la venida del Señor es cuando es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, yo estaba mirando cómo Pablo insistía a la iglesia en Tesalónica sobre este tema, porque ellos estaban muy felices de haberse trasladado de la idolatría a la fe en nuestro Dios, el Dios verdadero, pero ignoraban muchas cosas y estaban siendo instruidos erróneamente por falsos profetas. ¿Y qué se nos deja para hoy? ¿Cuántos falsos profetas se han levantado? ¿Cuánta gente aún dentro de nuestras congregaciones están hablando lo que no tienen que hablar a los jóvenes, a los niños, y los atraen hacia lo que no es? Porque de verdad no hay un enfoque en la venida del Señor por su iglesia. Muchos jóvenes no han oído de que el Señor viene un día por la iglesia, que tenemos que estar viviendo una vida diferente a la de la cultura, a la de la sociedad, a la del mundo, que tenemos que estar apartados para Dios, que tenemos que tener una conducta diferente a la de el mundo, que tenemos que tener una vida de oración, de búsqueda de la palabra, de búsqueda de la presencia del Señor para poder oír ese día que la trompeta suena. El Señor Jesús mismo, hablando en el libro de Mateo capítulo 24, cuando los apóstoles le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y el Señor les da una buena instrucción allí y les habla de que vendrán falsos profetas, que se levantarán falsos profetas, que el amor de muchos se enfriará, que engañarán aún a los escogidos, esos falsos cristos que se levantan. Y hoy estamos viendo muchos falsos cristos enseñando contrario a la palabra de Dios, aún diciendo que la Biblia ya no sirve, que hay que inventar otro libro, hay que crear otro libro porque ya la Biblia está muy vieja y es un libro obsoleto, que eso no es la verdad. Tenemos que estar muy enfocados en la palabra de Dios para no ser distraídos por estas doctrinas de demonios y estos falsos profetas que se están levantando más y más cada día. El Señor nos está exhortando. Hermanos, es necesario, hermanas amadas, es necesario que empecemos nuevamente, que retomemos el arado de la enseñanza de la palabra en nuestra casa, porque la primera iglesia es la casa nuestra, la familia nuestra, y es una urgencia del Espíritu de que enseñemos, de que nos enfoquemos en recordarle a nuestros niños y jóvenes, en recordarle a los ancianos, en recordarle a nuestra gente que amamos, que viene el Señor por su iglesia, y muchísima gente no lo sabe, no lo ha leído en la palabra, nadie se los ha explicado, nadie se los ha enseñado. Me doy cuenta, dando clases en el Instituto Bíblico, me doy cuenta cuánta es la ignorancia de los jóvenes y aún de los adultos que van al estudio de la Biblia en el instituto. No saben tantas cosas que están escritas en esas epístolas del apóstol Pablo. Por eso lo llamo el exhortador, porque de verdad que es un hombre que exhorta contra el pecado, exhorta contra la ociosidad, exhorta contra todo lo que está opuesto a la santidad de Dios, a la cual estamos siendo llamados nosotros cada día. Estudiando esta epístola de Primera de Tesalonicenses, yo he sido sacudida, de verdad. Estoy siendo, como quien dice, volteada al derecho y al revés, y teniendo una urgencia por enseñar esto a mis nietos.
por enseñar esto a los niños, a mis bisnietos, por hablar de esto a mis vecinas, a mis propios hijos, porque aunque fueron levantados con el conocimiento de la palabra, instruidos en la palabra, ignoran muchas cosas o las olvidaron porque se han descuidado. Y vuelvo y les digo, la iglesia del Señor está descuidada, está divertida, demasiada diversión, demasiadas cosas que atraen la atención y nos roban el tiempo de escudriñar la palabra, de compartirla en familia, de orar como familia, de estar alerta a lo que el Espíritu Santo dice, a lo que quiere enseñarnos. Esa vida a la cual nos exhorta el apóstol Pablo a vivir, una vida diferente, una vida de santidad. Entonces el mundo no quiere oír esto, pero nosotros tenemos la obligación de alertar a nuestra gente, a los que amamos, aunque nuestras hermanas o hermanos o sobrinos o sobrinas no hayan entregado su vida al Señor. Es nuestro deber decirle, viene un día en que el Señor regresa por su iglesia y sonará una trompeta. Y si tú no estás viviendo en santidad, si tú no has recibido al Señor, si tú no te has apartado de lo que a Dios no le agrada, te vas a quedar aquí en la gran tribulación. Hay una urgencia del Espíritu Santo de que hablemos de estos dos acontecimientos que son los únicos que faltan por cumplirse de acuerdo a la palabra del Señor. Solo falta el arrebatamiento de la iglesia para que luego de que sea quitada la iglesia de sobre la tierra, venga la gran tribulación, los juicios de Dios sobre la tierra. Así que el apóstol Pablo nos quiere hoy, nos exhorta hoy a que tengamos clara esta verdad y que separemos un día del otro para estar muy conscientes y muy enfocados de que no es igual, no es el mismo día, el arrebatamiento de la iglesia no es el mismo día, no es la ira de Dios. El Señor ha dicho que nos librará de la ira venidera. Y el apóstol Pablo también nos lo dice en la palabra, que el Señor no nos ha puesto para ira. En el capítulo 5 de este libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, en el versículo 9, está bien claro cuando el apóstol Pablo dice que Dios no nos ha puesto para ira. O sea, ese día de la tribulación, de la gran tribulación que viene sobre la tierra, no es para la iglesia del Señor, no es para los que viven de acuerdo a la palabra del Señor, no es para los que nos hemos apartado para servirle al Señor, pero hay un peligro de caer en doctrinas de errores, hay un peligro en descuidar lo que Dios nos ha puesto a hacer, hay un peligro en divertirnos demasiado de tal manera que ya no hay tiempo para enfocarnos en que el Señor viene en cualquier momento, en que no podemos descuidar esa relación íntima con el Espíritu Santo. Entonces, hay personas que el apóstol Pablo nos alienta a vivir en una vida de santidad, que quiere decir apartados para el Señor. Pero hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, yo me he apartado para Dios, pero hay muchos apartados que no agradan al Señor, que no son agradables al Señor. Sí, yo creo en el Señor, yo recibí al Señor Jesús en mi corazón, pero sigo viviendo mi vida como a mí me plazca. Sigo haciendo lo que yo hacía antes, sigo viviendo la misma vida que vivía antes y confieso con mi boca que recibí a Cristo en mi corazón, pero eso no es cierto. Eso no es verdad, porque cuando hemos nacido de nuevo, tenemos que dar frutos de verdadero arrepentimiento y por nuestros frutos, por nuestra conducta, nos conocerán. Hay muchos apartados, pero ociosos, que no hacen nada para la obra del Señor, no hacen nada que sirva para edificar la iglesia del Señor. Ociosidad. El apóstol le exhorta en esta epístola contra los ociosos, que estemos siempre hablándole a la gente que está en pecado, que los exhortemos, que exhortemos a los ociosos,
que vivamos en armonía, que nos amemos los unos a los otros, que no contristemos al Espíritu Santo. Toda esta lista de cosas que el apóstol da en esta epístola, a mí me tiene, pero bien motivada a estudiar, a escudriñar, a buscar el rostro del Señor cada día. ¿Cómo es posible que la iglesia esté contristando al Espíritu Santo? Es un sentir de Dios en mi corazón, de que hay mucho pueblo de Dios que está contristando al Espíritu Santo por una vida de desobediencia, por una vida que no está de acuerdo a la palabra de Dios. No contristemos al Espíritu Santo. No vivamos una vida de pláceme. Tenemos que reconocer, el apóstol nos exhorta a reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús es el Señor de mi vida, su señorío absoluto no me permite vivir de cualquier manera. No me permite ser descuidado, descuidada. No me permite ocupar mi tiempo de oración y de estudio de la palabra en otras cosas, aunque sean sanas diversiones. Es que tenemos que tener un equilibrio muy fuerte, un equilibrio que nos enfoque, que no nos deje apartarnos de ese propósito de Dios en nuestras vidas. El Señor está como gritando, como gimiendo, como diciendo hay urgencia de que se hable de que yo vengo pronto por la iglesia, de que viene esa gran tribulación sobre la tierra, que no es un juego, que no es una fantasía, que no es un cuento de callejas, como dice Pablo. Muchos se enredan en fábulas y en cuentos de viejas, dice el apóstol Pablo, pero nosotros no podemos darnos ese lujo. Necesitamos enfocarnos nuevamente en hablar de estas dos verdades, de estos dos acontecimientos, porque es el tiempo ya se acaba. Es urgente, es una urgencia de Dios de que escudriñemos la palabra, la compartamos, la enseñemos, la grabemos, la memoricemos. Es verdaderamente un tremendo énfasis de Dios para nosotros hoy. Y sé que somos pastoras, somos ministros del Señor, somos líderes, somos intercesoras, somos gente de oración, pero el Espíritu Santo gime y nos exhorta hoy a enfocarnos en volver a hablar de esto a nuestros hijos y nietos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a los hombres, a las esposas, nosotros a nuestros familiares, a todo aquel que tengamos alrededor y que podamos alcanzar con una llamada telefónica, con una oración en el teléfono, con una tarjeta, con algo hagamos porque el tiempo se acorta, la noche avanza, dice la palabra, la noche avanza y el reloj de Dios está a punto de sonar esa hora de el arrebatamiento de la iglesia. Es de verdad un sentir muy fuerte que busquemos la manera de agradar a Dios, que no contristemos al Espíritu Santo, que no durmamos, sino que estemos velando en todo tiempo, que dediquemos tiempo a la oración, que dediquemos tiempo a estar a solas con el Señor, porque Él quiere revelarnos secretos, cosas ocultas que no conocemos. Nos quiere revelar muchas cosas para que nosotros las llevemos a cabo en su nombre, para alcanzar almas y desbaratar los planes de Satanás que tiene en contra aún de los mismos seres que amamos. Y en el nombre de Jesús nos exhorta a esa vida de intercesión, de intimidad, pero sobre todo de hablar de estas dos cosas tan importantes en la palabra del Señor. Recuerden, libro de Mateo capítulo 24, esa lista que el Señor da de señales de su venida están cumplidas ya, Dios mío, no falta sino que venga el arrebatamiento de la iglesia, porque hay guerras, hay rumores de guerras, el amor ya se ha enfriado, los padres matando a los hijos matando a los padres, los abuelos violando a los nietos, las madres ahorcando a los bebés. Dios mío, la maldad está multiplicada, ya no falta
nada por cumplirse, guerras, desastres. Dios santo, estamos a punto de otra guerra con estos acontecimientos en Israel, en Palestina. Estamos como adormecidos y no queremos como abrir los ojos y darnos cuenta de lo que está a punto de explotar. Pero el pueblo de Dios se tiene que enfocar en estos dos acontecimientos para poder estar en oración, para poder estar en ayuno, para poder estar en vigilia, para poder estar alertas, porque vienen cosas peores todavía. Esto no se va a componer, esto se va a poner peor, pero nosotros tenemos la protección del Señor si permanecemos en esa comunión con Dios, en esa unidad de espíritu. La iglesia necesitamos estar así como estamos en esta tarde, todas unidas en un mismo sentir. Necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo, queremos agradar al Señor, necesitamos su palabra, necesitamos la oración, necesitamos la intercesión, necesitamos enfocarnos en la venida del Señor, la ira de Dios sobre la tierra y en el arrebatamiento de la iglesia, el día del Señor y la venida del Señor. Esas dos cosas, enseñarlas y tenerlas muy presentes en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Yo quiero leerles a ustedes aquí, en el capítulo 5 de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Quiero leerles lo que dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, la gran tribulación, vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros la iglesia, sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Otra vez hablando de la salvación, tenemos que tener muy presente que hemos sido salvados por amor y misericordia, y no podemos descuidar esta vida a la cual el Señor nos ha llamado cuando nos salvó, porque no nos ha puesto Dios para ira, no nos ha puesto Dios para la gran tribulación, nos ha puesto para que alcancemos la salvación, dice aquí. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros con estas y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por eso es el énfasis de que nosotros hagamos esto que Pablo nos está diciendo hoy. Estemos conscientes de que este día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que tenemos que estar alerta, que la venida del Señor, el arrebatamiento, la venida del Señor está tan cerca que no permitamos que nuestra gente lo ignore, los nuestros, nuestra iglesia, nuestra propia iglesia es la casa, la familia. No durmamos, somos del día, no durmamos, velemos y hagamos esto que el Señor nos exhorta hoy a hacer en todo el mundo, en todas las naciones, en todas las congregaciones. El Espíritu Santo está gimiendo, clamando que hagamos énfasis en estas dos
en estos dos acontecimientos que están por suceder, que nosotros como iglesia del Señor no nos durmamos, velemos y estemos enfocados y alcancemos la mayoría de las almas que podamos alcanzar con la palabra de Dios primeramente y con nuestra forma de vivir, porque nos observan, nos están viendo y serán o dañados o contagiados de una vida diferente, de una vida de santidad, que podamos ser modelos para aquellos que todavía nos observan y dudan. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que voy a ir? ¿Será que no voy con ella a la iglesia? ¿Será que es verdad lo que me dice? Que puedan ver en nosotros esa firmeza, esa certeza, esa convicción de lo que vivimos, de lo que hablamos, porque de verdad que los tiempos son malos y la venida del Señor está muy cerca por su iglesia. Es una urgencia. Es algo que todos hemos oído y que lo hemos leído y que lo sabemos, pero que hoy el Espíritu Santo nos hace, como decir, una alerta, una voz de urgencia para que tomemos conciencia y nos enfoquemos en nuestra familia, en nuestra casa primeramente, y extender las estacas y tirar las redes, alcanzar la mayor parte de almas que podamos alcanzar en estos últimos días. Amén, hermanas. Amén, mis amadas. Amén, amén, mi hermana. Amén, amén, Amén. amén. Dos acontecimientos futuros que nos tienen que tener alerta. Esta es la exhortación que Dios nos da hoy en su palabra. Y no es solamente para nosotras aquí en esta reunión, es para todo el que escuche esta palabra, todo el que alcance este video, que seamos todos conscientes de la exhortación de la palabra en este día, a enfocarnos en la venida del Señor por su iglesia y en el día del Señor que viene sobre la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Amén. Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Tremenda palabra, verdaderamente. Y nos quedamos todos así porque, como decía nuestra hermana, muchas veces no es lo común que siempre estamos escuchando, pero es una gran realidad. Es palabra de Dios y verdaderamente sí hay que tomar conciencia, ¿no? De que cuán importante es el que nosotros podamos, como decía nuestra hermana, comunicarlo a nuestras familias. Porque yo sé que aquí todas nosotras tenemos familiares que aún no conocen del Señor. Todas nosotras tenemos esposos, hijos, a lo mejor un sobrino, nietos, que algunos incluso han conocido del Señor, pero que hoy por hoy están apartados de los caminos de Dios. Y a veces hemos parado a lo mejor de hablar con urgencia de que sí, que Cristo viene, que es una gran verdad, o sea, es palabra de Dios, está escrito, Cristo viene. Y en los tiempos, como decía nuestra hermana, están cada vez, oye, yo estoy sorprendida que este año se fue ya. Lo que tenemos es, no sé, 3 meses, 4 meses y se fue. Diciembre está a la vuelta de la esquina. Rosita, y es cumplimiento de la palabra, porque la palabra dice que si estos días no fueran acortados, no podríamos ser salvos, no aguantaríamos lo que está viniendo sobre la tierra. Dice que se acortarán los días, la ciencia aumentará. Sí. Amén. Es profecía Amén. dada en la palabra que los días serán acortados y lo estamos viendo, lo Amén. estamos viendo. Definitivamente, definitivamente. Ninguno sería salvo, dice la palabra. Si Amén. no fueran acortados los días, ninguno sería salvo. Entonces esto se va a poner peor todavía, que no vamos a poder soportar el día, las 24 horas del día. Por eso tenemos que estar conscientes y alertas y metiéndonos cada vez más y más en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Es de verdad una urgencia, es de verdad un clamor del Espíritu. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Si alguien quiere hablar algo, comentar. Bueno, hola. Bendiciones.
impresionante, gracias. Es impresionante todo lo que Gilda ha hablado y me emociona porque justamente de este tema hemos estado hablando con una amiga, hemos estado hablando con Rosita de, de estos últimos tiempos, de todo lo que está ocurriendo y que la gente es como que no reacciona, los cristianos estoy hablando. De la iglesia Y, del Señor. exactamente, y que en la misma iglesia ha entrado la herejía, ha entrado la mentira, el engaño. El enemigo está como nunca en estos últimos días y tenemos que estar apercibidos de esa gran verdad, que realmente se está introduciendo en las iglesias y la gente a veces no se da cuenta, porque el Señor dice en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios, el conocimiento de lo que Dios nos dice, es el alerta. El Espíritu Santo va a usar lo que nosotros sabemos. Por eso es tan importante conocer la palabra. Amén. No solo eso, entender que la relación íntima con Dios es fundamental en todo, en todo. Darle prioridad a lo que realmente tiene prioridad, porque nosotros podemos tener necesidades, tener dificultades. En la vida entera va a ser eso, porque nosotros vamos en un proceso y en ese proceso Dios nos transforma a imagen de Cristo. Amén, amén. Si no hay frutos en nuestras vidas, si en nuestras vidas no está la paciencia, no está el amor, no está la templanza, no está, estamos desarraigados de la vid verdadera. Y sin la vid verdadera que es Cristo, y nosotros somos los pámpanos, Amén. realmente no podemos hacer nada. Nada. Nosotros en sí no podemos hacer nada. Es por su gracia, pero este es un tiempo para reflexionar, este es un tiempo para realmente tomar las cosas de Dios en serio, ser responsables y tratar de tener más conocimiento. Amén. De no solo leer, sino de escudriñar, porque a veces no es tanta la cantidad de la palabra que leemos, si no la escudriñamos, qué es lo que Dios me dice, qué es lo que Dios me enseña, qué es lo que Dios me quiere decir. A veces estamos metidos en tantas cosas en nuestra cabeza que ocupan, que nos están distrayendo de todo y nos quitan el gozo, nos quitan la paz que tenemos en Dios. Tenemos que reconocer que sin Dios no podemos nada y que el Señor ha prometido que no nos faltará nada. Entonces, cuando Él dice, buscad el reino de Dios y su sabiduría y todo vendrá por añadidura, tenemos que creerlo. Si yo estoy buscando de Dios, si yo estoy adorando a Dios, si le permito que el Espíritu Santo obre en mi vida y soy enseñable, todo lo que necesito vendrá, sin aún pedirlo, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Yo Amén. creo que Amén. es maravilloso y es maravilloso como está hablando. Y tenemos... Enfoquémonos en el énfasis que hace el Señor, que lo hablemos, que lo hablemos, que lo enseñemos, porque mucha Exacto. gente no lo sabe. Mucha gente no ha sido enseñada e instruida en estos dos acontecimientos por venir, empezando por nuestros nietos. Yo se lo digo por mis propios nietos ya de 27, de 30 años, levantados en la iglesia. No, se les ha olvidado todo porque ha entrado Es verdad. la cultura, que- están distraídos, divertidos, descuidados y no se dan cuenta. Porque eso esa es la razón, hermana Gilda. no se está hablando esas cosas en la iglesia. Hay que hablarles nuevamente, hablarles. Es importante comentárselos, decírselos, recordarle la palabra. Y realmente en Mateo 24 habla, particularmente nosotros lo hemos estudiado y hemos hablado del tema. Yo no sé cuántas recuerdan esta clase, pero hablaba de los tiempos finales y de los tiempos peligrosos y de lo importante que es
tomar conciencia y que no seamos entretenidos, que no seamos, que Dios nos dé un oído para escuchar realmente al Espíritu Santo que está hablando y que nos está alertando del tiempo que viene y de la Amén. necesidad tal cual, de Creo la necesidad. que como cristianos hemos entrado en una como zona de confort en donde nos gozamos en ir a la escuela dominical o en asistir al culto a escuchar palabra dulce, palabra de apapachamiento en cuanto a confort, pero se nos olvida que nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía es del reino de los cielos y debemos de despertar. Yo notaba la energía con la que el Espíritu de Dios, ese ahínco, esa presteza con la que el Espíritu de Dios hoy nos está hablando a nosotras para conmovernos a que nosotras hablemos y hagamos extenso esto. Sí, Dios es amor, sí, Dios perdona, sí, Dios todo lo puede. Es muy bonito hablar de la fe, del amor, de la gracia, pero también es necesario hablar de las consecuencias cuando nosotros no ejercemos nuestra profesión de cristiana, porque aquí Hermana, vamos, no se habla ya del pecado en el púlpito. No ya, se habla del pecado en los púlpitos. exacto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el mundo entró a la iglesia y está adormeciendo hasta aún a Adormeciendo. los predicadores. Cuando la palabra dice el amor de muchos se enfriará, no es solamente del mundano y de ese, no, también No, de los pastores, porque sí, se apapacha el pecado, porque no así se es, habla contra lo que está pasando y sucediendo. Se hace la vista exactamente, gorda, se hace la vista gorda y todo sigue marchando exactamente. bien. Es un peligro, Como es es un que, Un peligro. peligro. es que a nadie quiere ir a la iglesia a escuchar, no erréis que los Corrección. hipócritas, los hipócritas, los falsos, los que se echan con varón, los ladrones, los adúlteros, los fornicarios, los alcohólicos, no entrarán en el reino de los cielos. Nadie quiere ir ahí, que llegas y escuchas una palabra así de exhortación, de tener una vida limpia, de tener una vida recogida en el Señor, de prepararte para el día postrero. Queremos escuchar palabra de amor, palabra de apapachamiento, palabra no queremos escuchar la exhortación, pero es necesario porque los tiempos, como dijo la hermana, están próximos y entender que vamos de paso, que nuestra ciudadanía no es, como les decía, de este mundo. Amén. Así que no debemos de Hermana, permitir un aporte distraernos. para ustedes. En este momento el Señor me está trayendo a la memoria el Salmo 139, porque lo he estado escudriñando para hablarle a los homosexuales y a las lesbianas. Porque si nos preparamos bien, tenemos que prepararnos bien para hablarles a ellos de que Dios los ama, pero aborrece su pecado, porque los Sí. creó, y enseñarles en ese salmo cómo Dios los creó y los formó. No es como el diablo les ha enseñado y la cultura les ha enseñado de que nacieron así. No es verdad, pero hay que prepararse en ayuno y oración y estudio de la palabra para poder llegar a esas vidas con el amor de Dios y la misericordia, pero con la verdad de la palabra. Amén. 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 Dios le pague al Espíritu Santo de Dios que nos ha hablado en esta mañana de esta manera, porque es necesario que estas cosas se hablen y se expresen para la gloria de Dios y para la salvación de nuestra alma.